Hola, estimados jóvenes, muy buenos días. Les habla el profesor Robert Malcoacha del área de comunicación y el día de hoy vamos a conocer el tema definiciones lingüísticas. Vamos a hablar un poco sobre lingüística. Si esto pertenece a la competencia expresión oral. Primero que nada, la definición de lingüística. ¿Qué es lingüística, profesor? Acuérdate de esto. Es una ciencia. ¿Sí? La lingüística es una ciencia que va a estudiar el lenguaje articulado. Es decir, el lenguaje que utilizamos a diario. ¿Sí? Eso es la lingüística, es la ciencia que estudia el lenguaje. ¿Sí? Existen muchos lenguajes, muchas lenguas en el mundo. El castellano, el inglés, el chino mandarín, el francés, el italiano, etcétera, etcétera. Entonces la lingüística puede centrarse en un lenguaje concreto, puede centrar su atención en un lenguaje concreto. ¿Sí? ¿Y cómo lo estudia? Lo estudia de forma teórica y con la finalidad de usarlo adecuadamente, de emplearlo adecuadamente. Es decir, por ejemplo, el idioma castellano, el lenguaje castellano, el que nosotros hablamos, cómo utilizarlo de forma adecuada. Es decir, cómo hablarlo, cómo escribirlo, etc. Y también nos dice que estudia el lenguaje como medio para ser aplicado en otras ramas del saber. Es decir, que la lingüística se relaciona también con otras ciencias. Continuemos. Ahora veamos qué es el lenguaje, ¿no? Ya vimos anteriormente que la lingüística estudia el lenguaje. ¿Y el lenguaje qué es entonces? El lenguaje nos dicen que es cualquier procedimiento que sirva para comunicarse. Puede ser escrito, puede ser oral, puede ser gestual, etcétera, etcétera. Puede ser a través de signos. En el segundo punto nos dice que, sin embargo, es una capacidad exclusivamente humana. Es cierto, el lenguaje es una capacidad exclusivamente humana. ¿Por qué? Porque el ser humano utiliza el lenguaje oral desde sus primeros años de vida. Los animales también se comunican a través del lenguaje, pero esta facultad es exclusivamente humana ya que está más desarrollada en el hombre. Y este lenguaje es producido por los órganos del habla, ¿sí? La lengua, la boca y todo lo que los órganos que encontramos dentro de esta. Vamos a ver sus características. Características del lenguaje. Tenemos 4. Primera característica es racional. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la capacidad de la razón y esto no lo tiene ningún otro ser vivo, solamente el ser humano. Por eso el lenguaje es racional. Por eso es que aprendemos a utilizarlo poco a poco de forma adecuada desde nuestros primeros años de vida. Es adquirido, ¿por qué? Porque forma parte del proceso normal de crecimiento. O sea, a medida que crecemos vamos adquiriendo y aprendiendo un poco más sobre el uso de nuestro lenguaje. Es universal, ¿por qué? Porque todos estamos en la capacidad de hablarlos, a menos que por ahí tengamos alguna dificultad que tiene que ver con temas biológicos, etcétera. Pero en sí el lenguaje es universal. ¿De acuerdo? Todos estamos en esa capacidad. Luego, es voluntario, porque nosotros no hablamos de forma espontánea, lo hacemos de forma voluntaria, no es instintivo el lenguaje, como respirar o estornudar. Eso sí es instintivo. ¿Qué pasaría si dejaríamos de respirar? ¿No? Y el estornudo también nace de forma instintiva. ¿De acuerdo? En cambio el lenguaje no, el lenguaje es voluntario. Este lenguaje tiene diferentes funciones, ¿sí? ¿Y qué se denomina función del lenguaje? Son aquellas expresiones que pueden transmitir las actitudes del emisor, ¿de acuerdo? Sea de forma oral o de forma escrita, frente a un proceso comunicativo. El lenguaje se usa para comunicar una realidad, un deseo, una admiración o para preguntar o dar una orden. De ahí surgen las funciones del lenguaje, ¿sí? De acuerdo a la intención con que se vaya a comunicar esta persona. Veamos. Aquí tenemos un cuadrito, rápidamente lo explico. Tenemos a la función informativa, también llamada referencial o representativa, ¿sí? ¿Cuál es la función de la informativa? ¿Cuál es su principal función? Nos pretende brindar solamente información de algo que esté ocurriendo en nuestra realidad. Informa, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Alguien dijo, el director general del centro preuniversitario es el ingeniero Pastor
Tineo Huancas. Está afirmando algo. El director académico Tineo Huancas, el director administrativo Camilo Quinto. Estamos afirmando algo. Cualquier expresión que demos acerca de un hecho en nuestra realidad cumple función informativa o referencial, ¿de acuerdo? Luego, la función expresiva o emotiva. A través de esta función se van a transmitir las emociones del ser humano, que pueden ser alegría, amargura, tristeza. Generalmente va entre estos signos, admiración o interrogación. Por ejemplo, cuando decimos ¡Viva el Perú! O también cuando decimos ¡Qué buena suerte tienes! O tal vez cuando decimos ¡Eres muy linda! Estamos dando a conocer la función expresiva, ¿sí? Lo estamos haciendo a través de la función expresiva. También tenemos a la función apelativa o conativa, cuyo objetivo es dar órdenes, ¿sí? Imperar, mandar. Miren el ejemplo. Por favor, tomen asiento. ¿Qué pretende el emisor al decir esto? Que le hagan caso, que todos tomen asiento. O sea, el emisor quiere influenciar en el receptor. En este caso, en los receptores. O un bebé que puede decir, mami, leche. ¿Qué está haciendo el bebé? Quiere que su madre le dé leche. Le está pidiendo algo. Por eso aquí predomina la función, en este ejemplito predomina la función apelativa. ¿Sí? Luego, la función fática o de contacto. Esta función pretende comprobar, ¿sí?, si la comunicación se está dando de forma correcta. Miren, ¿me escuchas? Sí, sí. ¿Por qué pregunta de esta manera? Lo pregunta porque pretende comprobar si realmente se está abriendo correctamente el canal de comunicación, ¿sí? El canal de comunicación acá interviene. Luego, ¿aló? Sí, sí, claro, ahí está confirmando que el canal de comunicación es el correcto. Sí se está dando la comunicación entre emisor y receptor. Luego, bueno, prosigamos también, ¿de acuerdo? Función metalingüística. Esta función utiliza el código lingüístico. ¿De qué trata esta función? Tiene que ver con las reglas en el uso de la lengua, ¿sí? Por ejemplo, cuando decimos el pronombre reemplaza el nombre, estamos dando a conocer una regla que tiene que ver con el uso de nuestro lenguaje. O también cuando decimos el adverbio modifica el verbo, al adjetivo y otro adverbio. Estamos dando a conocer aquí también qué es el adverbio. Luego, el castellano presenta 24 fonemas. O sea, la metalingüística se asocia con todo lo académico en cuanto al lenguaje se refiere, ¿sí? Y luego la función poética. En la función poética, la intención es embellecer nuestro lenguaje, ¿sí?, a través de figuras literarias. Por ejemplo, tus labios son como un helado de fresa. Aquí estamos embelleciendo nuestro lenguaje, comparando a labios con helado de fresa. Se está aplicando un símil. Luego dice, por tu faz corren dos perlas finas. Aquí se está aplicando una metáfora y está embelleciéndose el lenguaje. Entonces, toda aquella expresión en que el lenguaje se ve embellecido va a ser una función poética del lenguaje. Hablemos ahora de la lengua. ¿Qué es la lengua? Ya hemos tratado lingüística, que es la ciencia, lenguaje, que es todo lo que utilizamos para comunicarnos y es exclusivamente humano. Ahora, ¿qué es la lengua? ¿Qué dice Ferdinand de Saussure? Este es un lingüista suizo, ¿ya? Ferdinand de Saussure nos dice que se entiende por lengua como el sistema de signos orales y escritos ordenados que disponen los miembros de una comunidad para realizar actos de comunicación. O sea, ya es la realización del lenguaje, la lengua, y también si queremos hablar de lengua, es todos los signos que comparte una comunidad. Por eso es que dice aquí a la oficialización de una o más lenguas en un determinado territorio se le denominará idioma. Por ejemplo, ¿qué lengua hablamos en el Perú? ¿Qué lengua predomina? El castellano, ¿no? Pero en el Perú hay varios tipos de culturas, hay diferentes culturas, es un país multicultural. Entonces en el Perú hay varias lenguas, pero cuando una lengua es oficializada por el presidente, digamos, ya se va a denominar como idioma, ¿de acuerdo? Luego tenemos que el Perú tiene como lenguas oficiales al castellano, al quechua y aymara. Sin embargo, la constitución política permite considerar idiomas
a todas las lenguas existentes dentro de su territorio, ya que el Perú es un país multilingüe, ¿sí? ¿Qué requisitos se necesitan para que una lengua sea oficializada? Bueno, estos son requisitos probables porque exactamente no hay requisitos establecidos, ¿ya? Pero generalmente tenemos que depende de una ley del gobierno. Estados Unidos, por ejemplo, no tiene una lengua oficial, aunque pensamos que sea el inglés, no es su lengua oficial, ¿ya? También que tenga literatura propia, es decir, que tenga su propia escritura, ¿no? Digamos. También que tenga su gramática, es decir, que tenga sus reglas para su adecuado uso. 4. Cuando una lengua no califica como idioma, se conoce como dialecto. Entonces, cuando una lengua no ha sido oficializada a idioma, se le va a conocer como dialecto, variante. Ahora veamos qué es el habla. El habla es el uso personal que cada uno hace de la lengua a través de la voz. Es decir, mi lengua es castellana y a través del habla expreso el castellano. Eso es el habla. Luego, es la realización de la lengua por medio del hablante. O sea, el acto de expresar nuestra lengua, nuestro lenguaje, eso es el habla, ¿sí? Y es personal. Vamos a diferenciar a lengua de habla. ¿Qué diferencia lengua de habla, profesor? Lo siguiente. Primero que nada, la lengua es un sistema. ¿Por qué es un sistema? Porque tiene sus reglas, sus usos determinados que ya están bien planteados. En cambio, el habla es la realización de ese sistema. O sea, todo lo que aprendí en lengua lo voy a transmitir a través del habla. También tenemos que la lengua es mental, porque nosotros primero procesamos todo en el cerebro y posteriormente lo expresamos a través del lenguaje. En cambio el habla es material. ¿Por qué? Porque sale a la luz. A través del habla nosotros damos a conocer nuestra lengua, ¿sí? Sale a la luz al momento que hablamos con los demás. Por eso es material. Número 3. La lengua es social. Así es, porque toda una sociedad, un conjunto de personas la hablan. Por ejemplo, el castellano, lo hablamos todos los peruanos. En España también. Luego tenemos que el habla es individual. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un modo distinto de hablar, ¿sí? Un modo distinto de usar su habla, un modo distinto de lenguaje, ¿de acuerdo? Por eso el habla es individual. En cambio, la lengua es social. 4. La lengua es medianamente fija, es decir, la lengua tiene sus reglas, tiene sus usos determinados y estos no pueden variar. En cambio, el habla sí. Por eso dice aquí es variable. Utilizamos como nosotros deseamos nuestro habla, ¿sí? Nuestra habla, que es la expresión de la lengua. Número 5. La lengua es perdurable, ¿sí? O sea, no cambia. En cambio, el habla es momentáneo. Por ejemplo, las jergas, ¿no? Un día hay una jerga y al otro día apareció otra jerga nueva. Luego tenemos que la lengua es abstracta. ¿Qué quiere decir esto? Que se va procesando a través de signos dentro de nosotros, en el cerebro, como les dije anteriormente. En cambio, el habla es concreta. Es decir, todo lo que nosotros hemos idealizado se va a expresar ya a través del habla. Bien, aquí tenemos un mapa que resume este temita. Lenguaje, lengua y habla, ¿sí? El lenguaje, ya tenemos su definición, medios que permite el hombre para comunicarse, ¿no? El que usa el hombre para comunicarse con los demás, el lenguaje. ¿Cuáles son las funciones del lenguaje? Aquí las tenemos, como hemos tratado cada uno. La representativa informa, la expresiva expresa estados emocionales, la apelativa ordena, manda, la poética embellece el lenguaje, la metalingüística nos habla acerca de las reglas del lenguaje, la fática comprueba si la comunicación es adecuada y la función especial ¿cuál es? Comunicarnos. Luego tenemos aquí que lengua es un conjunto de signos que facilitan nuestra comunicación. ¿Qué pasaría si no supiésemos hablar castellano? No tendríamos una lengua para comunicarnos, ¿de acuerdo? En cambio, el habla es el uso individual que cada persona hace de su lengua, es decir, el uso del castellano, cada uno la utiliza como uno desee. Eso es el habla, por eso es que el habla es individual, el lenguaje es universal. ¿Y el dialecto qué es? Es una lengua que no es oficializada, ¿de acuerdo? Es decir, es una variante, es una variedad que presenta una misma lengua. Aquí precisamente hablamos de variantes de lengua, ¿sí?
Tenemos al dialecto. ¿Qué es un dialecto? Es una lengua que se habla en un determinado lugar, por ejemplo, en la sierra, ¿no? Predomina el quechua, el aymara, en la selva, digamos, la guaruna, el shipibo. Antes eran variantes de lengua. Y en la costa el castellano, ¿no? Esos son antes eran dialectos. Ahora ya no son denominados como dialectos. Ahora son considerados como idiomas en el Perú, ¿de acuerdo? Pero antes eran dialectos. Entonces, el dialecto siempre se va a deber a factores geográficos. El sociolecto se debe a factores socioculturales. ¿Sí? El sociolecto tiene que ver con el lenguaje que aplica un determinado conjunto de personas de una comunidad. En cambio, el idiolecto tiene que ver con factores fisiológicos personales, es decir, el idiolecto tiene que ver con nosotros mismos, es individual, ¿sí? Tiene que ver con cómo hablamos, cómo pronunciamos ese lenguaje, y eso se debe a nuestros factores físicos personales, por eso. Y luego el tecnolecto. El tecnolecto tiene que ver con factores académicos. ¿En dónde es usado? Ejemplo, en las diferentes profesiones. ¿Ya? Por ejemplo, hablar de pedagogo no es un lenguaje muy usual, es un tecnolecto. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la enseñanza, pedagogía. Si hablamos, digamos, de psiquiatra, es un tecnolecto. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la psiquiatría. ¿Ya? Esos son tecnolectos. Tienen que ver con factores académicos. Y la jerga también, que es un vocabulario léxico que emplea un determinado grupo social y profesional. Miren, infórmense jóvenes, la jerga no tiene que ver solamente con las clases bajas, sino también con las clases profesionales. ¿De acuerdo? Cada profesión tiene su determinado lenguaje, ¿no? Por ejemplo, si decimos, le ha dado una cardiopatía, entonces estamos diciendo que le da una enfermedad al corazón. Esa cardiopatía es una jerga, pero de tipo profesional. En cambio, si decimos, él es mi yunta, él es mi causa, esa es una jerga, pero de tipo popular, del pueblo. ¿Sí? O bien la jerga nace en donde, en el pueblo, en las zonas más marginales, o bien puede nacer en las zonas profesionales. ¿Sí? Entonces tenemos ese concepto sobre jerga. Si quieren informarse más, denle un poquito de pausa al video y leen estos conceptitos. Bien, hemos terminado con la clase del día de hoy, dándoles esos conceptos básicos que tienen que ver con la lingüística, la ciencia que estudia el lenguaje. Jóvenes, muchas gracias. ¿Ya? Y les voy a plantear unas preguntitas para que puedan responder. Ha sido la clase por el día de hoy. Hasta pronto, que tengan un excelente día.